Bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Historia Social Moderna y Contemporánea de la carrera de Sociología, Cátedra Buchbinder. Mi nombre es Mirta Ábalos, yo soy ayudante de una de las comisiones de práctico y en este encuentro vamos a ver el capítulo 4 del libro de la Era del Imperio de Eric Hobsbawm, que se llama La política de la democracia. Lo que va a plantear Hobsbawm en este capítulo lo ilustra con una frase que es muy interesante y dice, bueno, el orden social, recordemos que el periodo del que estamos hablando, la Era del Imperio, transcurre entre 1875 a 1916. Y él plantea, dice, ¿no? El orden social comenzó a verse amenazado desde el momento en que el país real, él acá hace uso de una frase francesa, dice, comenzó a penetrar el reducto político del país legal o político, defendido por fortificaciones consistentes en exigencias de propiedad y educación para ejercer el derecho al voto y en la mayor parte de los países por el privilegio aristocrático generalizado. Bueno, ¿qué está planteando en esta frase Hobsbawm? Hobsbawm quiere dar cuenta de una crisis que él entiende se está produciendo entre, por un lado, los gobernantes europeos y las clases medias como consecuencia de un problema que reveló la Comuna de París, ¿no? Que es el problema fundamental, dice él, de la política de la sociedad burguesa. ¿Y qué es, básicamente? Que la democracia, en cuanto sistema político, en realidad, dice, es el gobierno de la masa del pueblo, ¿no? Ok, ¿qué pasa con esa masa del pueblo que es, en conjunto, pobre? Entonces, por un lado, el liberalismo va a propugnar la existencia de órganos como las asambleas soberanas, va a plantear la exigencia de la necesidad de una constitución soberana, ¿no? Asambleas que son elegidas por el pueblo, para el pueblo, pero donde el pueblo es excluido, ¿no? De el derecho al voto, donde vamos a encontrar entonces que estas clases dirigentes van a ir optando por diferentes estrategias, donde se van a esforzar al máximo para limitar no solo la opinión, ¿no?, de estas masas sobre sus propios intereses, sino también sobre los intereses del Estado, ¿no?, y las definiciones que deben tomarse en términos políticos. Sin embargo, más allá de las estrategias que hayan adoptado, lo cierto es que lo que plantea Hobsbawm es inevitable. Es inevitable y es a partir de 1870 donde se va a tornar cada vez más evidente que la democratización de la vida política, una democratización, podríamos decir más real, no real del todo, pero sí más real, de los estados era totalmente inevitable, ¿no? Que cualquier medida que fueran tomando, en todo caso, clases dirigentes, podían retrasarlo, pero no evitarlo. Entonces el problema que se presenta no es otro que el de cómo manipular esta democracia a partir de entender su inevitabilidad. La democracia, va a decir Hobsbawm, como sistema político, en realidad plantea que las masas se movilizan, ¿no? Este pueblo, este gobierno de ser para el pueblo implica que ese pueblo se va a movilizar para presionar a los gobiernos nacionales en pos de conseguir ciertos objetivos. ¿Y qué implica esta movilización? Va a decir Hobsbawm, bueno, por un lado, hay que organizar los movimientos y los partidos de masa. Va a implicar una política de propaganda de masa especialmente orientada a esas masas. Y estoy diciendo masas mucho, pero ya van a ver por qué. Y finalmente, un desarrollo de medios de comunicación especialmente orientados a esta población, ¿no? Ahora, dice Hobsbawm, ¿quiénes son estas masas? Y dice, bueno, vamos a encontrar estratos bajos, ¿no? Dentro del cual se encuentra la clase obrera, esta clase obrera que es el actor, ¿no?, de la modernidad, ¿no? Y por otro lado también vamos a encontrar estratos
un poco más altos que se encuentran como en el medio, que es esta pequeña burguesía tradicional. El Hobsbawm va a decir, bueno, está conformada por maestros artesanos y pequeños tenderos, dice, que entienden que es tan importante defender la gran propiedad como la pequeña propiedad. Pero también dentro de estas masas, dice Hobsbawm, se encuentran estas clases medias conformadas por empleados administrativos, que de ninguna manera se reconocen, ¿no? Como iguales a miembros de otros sectores como las clases medias bajas, mucho menos con los trabajadores manuales, ¿no? Y van a estar pugnando continuamente por diferenciarse de ellos. Hacemos un paréntesis acá, ¿no? Porque mismo Hobsbawm también lo plantea, y que tiene que ver con qué pasa con el campesinado en este momento, ¿no? Más allá de que Hobsbawm plantea que raramente se moviliza política y electoralmente como clase, fíjense que clase tiene, ¿no? Una llamada, porque dice, bueno, en realidad es tan variada y tan heterogéneo, ¿no? Como conjunto, que es muy difícil considerarlo como clase, pero bueno, para los fines prácticos, ¿no? Que estamos acá, dice, en realidad es muy raro que se movilicen electoralmente como clase, pero cuando finalmente lo hacen, no lo hacen bajo estándares agrarios. Sí, lo que se empieza a encontrar, y por eso es importante hacer este paréntesis, dice que es a partir de 1880 cuando se empiezan a organizar como grupos económicos. Fíjense que estamos hablando de la política de la democracia, ¿no? Y acá se están movilizando como grupos económicos para formar parte y organizarse cooperativamente para comprar, comercializar, procesar sus productos y también conseguir créditos cooperativos. Por el tamaño que tienen, ¿no? Dentro del electorado, lo que va a plantear Hobsbawm, dice, bueno, por supuesto no es que los partidos lo van a dejar completamente de lado. En realidad, como base política, es interesante, pero no va a estar aquí el punto de la cuestión. Va a decir, bueno, el gran problema tiene que ver con qué ocurre o qué se hace con estas masas movilizadas en la acción política, ¿no? Y acá Hobsbawm afirma, dice, bueno, si los grupos sociales se movilizan como tales, también lo hacían los cuerpos de ciudadanos unidos por lealtades sectoriales como la religión o la nacionalidad. Lo que nos da cuenta esta frase tiene que ver con justamente no encontrar una sola variable de identificación a partir de la cual decir, bueno, las masas se dividen en, si es en términos religiosos, bueno, católicos o protestantes, ya está, bueno, con esto lidio. No, lo que vas a encontrar es una yuxtaposición de movimientos de masas en función de diferentes características. Entonces tenés de pronto un movimiento de masa que es claramente religioso, otro que va a tener que ver con los reclamos de estos movimientos autonomistas nacionales que se encuentran dentro de estados multinacionales y que van a referir y que van a reclamar continuamente por un patriotismo nacional que no tiene nada que ver con el inculcado por los estados, ¿no? Tenemos el ejemplo de Irlanda, qué pasa con el País Vasco, y que en realidad son movimientos bastante más difíciles de integrar, ¿no? Va a decir Hobsbawm, porque dicen representar una nación o un concepto de nación completamente distinto a lo que intenta desarrollar o a lo que intenta motorizar este Estado, ¿no? En relación a lo que es la religión, Hobsbawm dice, bueno, uno puede encontrar, por un lado, qué pasa con las organizaciones de la Iglesia Católica. Él dice, en realidad la Iglesia Católica se opone durante todo este periodo firmemente a la formación de partidos políticos apoyados por la Iglesia, que sean partidos de la Iglesia Católica, ¿no? Dice, sí, lo que vas a encontrar a partir de la década de 1890 es el reconocimiento en cuanto a institución de la conveniencia de que las clases trabajadoras se aparten de la revolución, ¿no? Por supuesto, atea socialista, ¿no? Y desde ahí sí va a apoyar a partidos conservadores o reaccionarios, pero en realidad lo que dice Hobsbawm es,
vamos a encontrar un apoyo de la Iglesia Católica a cualquier partido político que se posicione frente a los socialistas y a su revolución, ¿no? Y además también va a plantear que, salvo cuando sí se identificaron con estos movimientos que planteábamos recién, ¿no? Del nacionalismo autonomista, fue relativamente sencillo su incorporación porque desde lo social tienen una fuerte raíz conservadora. Y se contentaban, dice, con resguardar, ¿no?, los poderes de la Iglesia. Entonces no tenés mayores inconvenientes en esa integración. En relación al protestantismo, dice, bueno, es muy raro encontrar partidos políticos religiosos protestantes. Dice, en realidad los encontrás mezclados con otros movimientos de masas o otros partidos con lemas nacionalistas, antinacionalistas, tiene que ver, ¿no?, con estos movimientos que hablábamos recién. Es muy raro. Y sobre las otras grandes religiones como el Islam, el budismo, el hinduismo, el confucianismo mismo, dice, bueno, actuaban en un universo ideológico y político en el que la política democrática occidental es desconocida y irrelevante, no atañe al fenómeno, que es un fenómeno claramente occidental, de las potencias, ¿no?, imperialistas, y de sus colonias. Dice, no lo vas a encontrar acá. Pero no obstante, dice, ¿no? Dice, si la religión tenía un enorme potencial, el potencial se encuentra, ¿no?, de tracción de estas masas. Dice, la identificación nacional era un agente, y acá esta es la clave, ¿no?, movilizador igualmente extraordinario y en la práctica más efectivo. Esta es una de las claves que van a encontrar las clases dirigentes occidentales. Y desde acá, Hobsbawm va a plantear, dice, bueno, los nuevos movimientos de masa eran ideológicos, ¿no? La religión, el nacionalismo, la democracia, va a decir él. Fíjense las diferentes dimensiones, ¿no?, que está tocando. El socialismo. Dice, muchas ideologías precursoras del fascismo de entreguerras que se encuentran ya en este periodo. Dice, en realidad son la unión de estas nuevas masas movilizadas. Más allá de esos intereses materiales que dicen o efectivamente representan estos movimientos. Y acá hace una salvedad, dice, bueno, es como una paradoja, esos países que tuvieron una fuerte tradición revolucionaria, como por ejemplo Estados Unidos, la ideología que potenció o que traccionó sus propias revoluciones y esos procesos por los que ellos pasaron, les permitió a las élites, tanto las antiguas como a las nuevas, un control mucho más efectivo de las nuevas movilizaciones de masas. Les dio más herramientas, ¿no?, que a aquellos países que no habían pasado por esos procesos. Dice, bueno, otra cuestión que podemos ver en la política de la democracia es un cambio importante, ¿no? Si antes la política se desarrollaba o era llevada adelante por hombres, dice, notables, ¿no?, por hombres que ya eran ricos y tenían su propia carrera, dice, en realidad lo que ocurre acá es que esta nueva política que se desarrolla junto con el imperialismo, como esta fase nueva del capitalismo, dice, es cada vez más incompatible con este sistema político anterior, ¿no?, que eran individuos separados, poderosos e influyentes. Y se troca o deviene en un movimiento nacional de masas donde, más allá de que vos pudieras encontrar, dice Hobsbawm, ¿no?, en las paredes de las casas, por ejemplo, dice, algún cuadro con su cara, en realidad no era tanto por el hombre en sí mismo, sino por la causa que representaba. Desde ahí que dice, la democracia, dice, ¿no?, que ocupó el lugar de la política dominada por los notables, en la medida en que consiguió alcanzar ese objetivo, no sustituyó el patrocinio y la influencia por el pueblo, sino por una organización. No es, dice Hobsbawm entonces, el notable el que hace el partido, sino el partido el que hace el notable. Y eso es
una modificación sustancial y clave. En definitiva, va a decir Hobsbawm, la política nacional de estos países, en los países que se van democratizando en este proceso, va también a dejar de lado estas políticas o estos partidos puramente regionales, ¿no? Dice, hay un binomio que le da un poder único a estos partidos dentro de la política de la democracia, que está entre esta organización, ¿no? Estamos hablando ya de un partido maduro, y el apoyo de las masas en esa sinergia es la que le da la capacidad de venir estos estados potenciales. Dice, más allá de eso, dice, como característica y entendiendo que eso es lo que le da un poder, una capacidad única, no encontramos en este momento partidos de masas, dice, muy disciplinados, como los que vemos o como los que debiéramos ver. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque la democratización sí va avanzando, sí se va produciendo, pero la transformación de la política no es de un día para el otro. Dice, en realidad, lo que tenemos que ir viendo es los problemas que se encuentran implicados en ese proceso de democratización y que se pueden resumir en lo que es el problema de la garantía de la legitimidad, ¿no? ¿Qué pasa o cómo se mantiene ese tejido social, cómo se mantiene esa sociedad? La garantía de la legitimidad, ¿no? Como problema, implica, en definitiva, una discusión que tiene que ver con la supervivencia de la sociedad como estaba construida o como se entiende que estaba construida, frente a una amenaza que se aparece, por eso al inicio del video mencionábamos la Comuna de París, ¿no? Frente a la amenaza de estos movimientos de masas que querían hacer la revolución social, ¿no? Ahora, pero ustedes dicen, bueno, pero hace un rato dijiste que los partidos políticos de masas no estaban todavía maduros. Está bien, pero hay que ver el contexto. Lo cierto es que estas amenazas se vuelven tanto más peligrosas en la misma relación en que se muestra la ineficacia de los parlamentos, de unos parlamentos elegidos demagógicamente, va a decir Hobsbawm, y fracturados además también por diferencias irreconciliables en los mismos partidos de estas clases dirigentes, ¿no? Dice, bueno, y acá hay un elemento clave. ¿Cuál es el elemento clave? Que es que estos hombres políticos, o los políticos mismos, son hombres, dice, cuya carrera y cuya riqueza, cuyo éxito en su carrera, dependen de alcanzar el éxito en el sistema, en este nuevo sistema político, ¿no? Entonces, volvemos a la misma pregunta que hacíamos recién. El problema es garantizar la legitimidad. ¿La legitimidad dónde? La legitimidad en un sistema donde encontramos los mismos nombres de personas repetidos en diferentes posiciones y del gobierno, pero que constituyen una capa de funcionarios, de estos funcionarios de la democracia, dice Hobsbawm, que son permanentes, que no son necesariamente elegidos y que, dice Hobsbawm, son invisibles, ¿no? Está hablando de una burocracia concretamente. Ahora, el gran problema que estamos viendo de cómo resolver el tema de la legitimidad, a ese problema también se le suma el hecho de que la democratización como proceso no se implanta de forma igual en todo el caso europeo, ¿no? Sino que se va a ir reduciendo gradualmente, y eso también nos impide ver en este periodo entre 1875, decíamos, y 1914, un solo modelo que digamos, bueno, el modelo europeo del proceso de democratización no, eso no es posible. Y también desde ahí es imposible realizar un estudio comparativo, va a decir Hobsbawm. Pero entonces, los problemas implicados en la democratización, que dijimos que tenían que estar o que estaban fuertemente ligados a la legitimidad, plantean entonces un desafío único, dice Hobsbawm. ¿Y cuál es?
que el desafío va a terminar procediendo de medios extraparlamentarios. Entonces, en realidad, y él va a hacer un análisis en este apartado, dice, la insurrección desde abajo, que se aparecía en un primer momento como el problema, no va a ser tomada en consideración en el principio, sino a partir sí de 1890, que va a ser el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es a partir de este momento en el cual podemos ver al socialismo como movimiento de masas. Y es un punto de inflexión también porque va a implicar para estas clases dirigentes la necesidad de nuevas estrategias políticas, ¿no? Y volviendo un pasito para atrás, Hobsbawm va a decir, bueno, si ustedes observan lo que pasa en Latinoamérica, en diferentes países de Latinoamérica, pero también en los Balcanes, van a encontrar que sí, hay insurrección, hay irrupción del ejército en la política, pero no como parte del desafío al sistema democrático, sino más como dice acontecimientos familiares. Incluso va a traer el caso español de los pronunciamientos, ¿no? Dice, y desde ahí se entiende que la sociedad burguesa en realidad no está amenazada, dice Hobsbawm. No está amenazada ni en sus cimientos ideológicos, ni en sus valores, ni en sus expectativas históricas. Y eventualmente se esperaba en esas situaciones que el comportamiento civilizado, el imperio de la ley y las instituciones liberales continuarían con su progreso secular. Entonces, es a partir, va a decir Hobsbawm, de 1890, donde sí ya empezamos a ver que el objetivo de las clases dirigentes va a moverse o se va a centrar en estos movimientos obreros, en particular el socialista, ¿no? Es así que la integración de los movimientos obreros van a representar entonces un desafío para las clases dirigentes en este juego, ¿no?, de institucionalizado de la política, porque los empresarios, va a decir Hobsbawm, dice, el problema va a estar en los empresarios, que básicamente demoran y continúan en una política de mano dura frente a estos enfrentamientos que van a tener con los sindicatos a partir de las huelgas y demás. Como decíamos, este punto de inflexión va a traer aparejado lo que va a denominar Hobsbawm como una nueva era de estrategias políticas, ¿no? En tanto, lo que van a entender estas clases dirigentes es que la mayor maleabilidad de la democracia, ¿no?, es lo que planteábamos al inicio. Si esto es inevitable, entonces es importante poder manipularlo. Esa mayor maleabilidad va a depender de la reducción de los conflictos, dice, y de los descontentos. Entonces, el interés común de la ampliación del derecho al voto, ¿no?, o el levantamiento de estas restricciones impuestas anteriormente, va a ser una de las primeras estrategias de integración que van a intentar estos partidos identificados del centro parlamentario. Así los describe Hobsbawm, ¿no?, con estos partidos de izquierda. Básicamente es lo que se denomina esta política de electoralismo, ¿no?, con la intención de integrar gradualmente al sistema democrático estos movimientos de masas. Entonces, esta estrategia de integración más el impulso de programas de reformas y de asistencia social, que Hobsbawm por supuesto va a hacer la anotación de decir, bueno, que son muy tibios en un primer momento, van a ser, más allá que fueron modestos, van a ser aquellos que intenten, y de hecho en algún punto sí tienen un poco de éxito porque consiguen dividir los movimientos obreros en una facción más moderada, y que incluso, bueno, vamos a encontrar ahí, dice Hobsbawm, los debates que se encuentran de Bernstein, ¿no?, y otra facción más radical que va a terminar quedando aislada en este primer momento, ¿no? Porque también hay partidos que incluso se identifican como marxistas que también van a ver con buenos ojos esta integración a la lógica a la lógica democrática, porque también es algo que les permite, también lo dice el autor,
Dice, ensanchar sus filas rápidamente, ¿no? Pero la pregunta entonces, volvemos parece al inicio, ¿no? ¿Es posible, era posible dar una nueva legitimidad a los regímenes de los estados y a las clases dirigentes a los ojos de las masas movidas democráticamente? ¿No? En la era del imperio, este periodo que estamos abordando, se encuentran en estos dos capítulos que vimos, y si siguiéramos más adelante con el que sigue también, una cadena de intentos por responder estas preguntas por parte de las clases dirigentes. ¿Por qué? Porque esta tarea se presenta como urgente, como clave, como necesaria, porque se ve también a la par el derrumbe de los llamados mecanismos de subordinación social, ¿no? Y allí es que nos vamos a encontrar con la ritualización de la vida, que se va a llenar con símbolos y publicidades. Y vamos a ver también en este mismo periodo, decíamos de vuelta, sobre todo a partir de 1890, otras estrategias de las mismas clases dirigentes donde se termina construyendo nuevas tradiciones mezclando elementos que ya venían de identificación, y él dice ahí, bueno, la gloria militar, la corona, ¿no? Con las características del imperialismo como fenómeno nuevo, ¿no? Con características que están relacionadas con la conquista colonial de pronto. Se van a crear nuevas fiestas nacionales, se van a multiplicar espacios ceremoniales políticos y públicos. Dice, también se van a inventar nuevas tradiciones, y todo esto ocurre en paralelo a el descubrimiento comercial, dice, del mercado de masas. En el mismo momento, no es casualidad, hace irrupción la industria de la publicidad, la psicología social, espectáculos y entretenimientos pensados específicamente para estas masas movilizadas democráticamente. En definitiva, va a decir Hobsbawm, los regímenes políticos van a llevar durante esta era del imperio una guerra silenciosa, dice él. ¿Una guerra por qué? Por el control de símbolos y ritos que se van a encontrar específicamente y se van a reproducir a partir del control de la escuela pública, ¿no? Sobre todo la escuela primaria, que tiene ese boom de crecimiento en estas décadas. Entonces, decíamos, los estados y los gobiernos competían por estos símbolos que, aunque están pensados pragmáticamente, mueven lealtades emocionales, ¿no? Y van a encontrar algunos movimientos de masas que van a empezar a generar como una contrarrespuesta a estos contrasímbolos, va a decir. Pero más allá de estas dificultades que hemos mencionado hasta ahora, y más allá de cómo se fueron dando de forma diferencial los procesos de democratización, lo cierto es, va a decir Hobsbawm, que este periodo de la era del imperio se caracterizó por ser de una estabilidad política. En términos generales, no encontramos un momento de inestabilidad. Lo que se termina logrando en estos años es el éxito, no de todas las potencias, va a decir, se va a encontrar el éxito en las naciones que hayan desarrollado todas las herramientas y estrategias para identificar este ciudadano pobre que decíamos al inicio, ¿no? La democracia como este gobierno del pueblo, y el gobierno del pueblo, ese pueblo que es en su generalidad pobre, con la nación. Eso va a ser un gran éxito para estos países. ¿Y cuándo lo podemos ver? Y esto se ve claramente con la irrupción de la Primera Guerra Mundial, donde los países que sí habían trabajado en torno a esa identificación se encuentran inscripciones y filas masivas de ciudadanos para inscribirse al ejército para defender a esa madre patria. Mientras que en otros, y él va a nombrar el caso italiano también, dice, mientras en otros en realidad hay una indiferencia, hay una hostilidad hacia la guerra, ¿no? En definitiva, lo que las clases dirigentes terminan descubriendo es que la democracia
sobre todo la democracia parlamentaria, ¿no? Él va a decir esta democracia parlamentaria es totalmente compatible no solo con la estabilidad política, sino también económica de los regímenes capitalistas. Dice, y este mismo descubrimiento, que es positivo para estas clases dirigentes, es igualmente decepcionante para algunos revolucionarios. Finalmente, Hobsbawm va a decir, bueno, el progreso de la política democrática entre 1880 y 1914, ¿no? Como una reflexión final y para seguir trabajando en los prácticos, dice, no hacía prever su permanencia ni su triunfo universal. En particular, esto lo vamos a ver, con cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que pasa en el periodo de entreguerras. Y eso es algo también que vamos a trabajar más adelante. Bueno, espero que les haya sido claro y de utilidad. Y bueno, nos vemos en los prácticos para seguir trabajando y seguir discutiendo. Muchas gracias.